Hola, bienvenidos a todos. Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo live de un milagro cada día. Estoy tan contento como siempre de poder pasar este tiempo contigo, personalmente con cada uno de vosotros que estáis ahí escribiendo ahora mismo en el chat. Cada uno de los que estáis sencillamente viendo este programa en directo o aquellos que lo estáis viendo en diferido. Estoy tan contento de poder tener este momento, de poder pues estar con vosotros un poco en vivo, un poco aquí en directo, sobre todo compartiendo pues lo que hay en mi corazón, escuchándoos a vosotros, viendo vuestros comentarios. Gracias de nuevo a todos aquellos que cada lunes me enviáis preguntas para que así pueda tener también, pueda saber un poco qué es lo que queréis que hable en estos programas en vivo y cuáles son vuestras dudas. Realmente me ayuda enormemente porque así puedo no solamente hablar de lo que me parece, sino también saber qué es lo que necesitáis. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de vosotros por esta oportunidad de poder estar ahora juntos. Quiero invitarte a que empieces a escribir en el chat si puedes y si quieres, que te presentes como siempre, que pues mandes saludos, que hables con alguien, incluso ahí por chat, le saludes, digas algo. Y bueno, sentiros totalmente libres para en este tiempo poder tener pues un momento de comunión, de fraternidad los unos con los otros, aunque sea a través del chat. Y también, pues, si queréis haciendo comentarios en este vídeo o incluso compartiendo este vídeo con alguien más, algún amigo vuestro que os apetecería que también lo viese, podéis compartirlo, sentiros totalmente libres. Cuanta más gente pueda, pues de alguna forma, conocer un milagro cada día este ministerio, seguramente que les bendecirá de alguna forma. De todas formas, vamos a intentar pasar un tiempo lo más agarrados al Señor, lo más profundos y sin desviarnos. Digo eso porque el tema de esta semana precisamente es el tema de desviarse, de apartarse, de poder en algunos momentos pues llegar a una situación en la que no sabemos muy bien ni siquiera cómo hemos llegado aquí. Pues de eso vamos a hablar y vamos a contestar preguntas y vamos a hacer muchas cosas, pero lo primero que vamos a hacer es orar, porque de esta forma vamos a empezar ya bien conectados con el Señor para poder centrarnos bien en lo que Él nos quiere hablar en este día. Así que vamos adelante, te invito a que puedas orar conmigo ahora. Señor, te doy gracias por este tiempo que podemos pasar todos juntos. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, estás con cada uno de nosotros, nos conoces perfectamente. Y te doy gracias, Señor, porque tienes este tiempo ya preparado en tu corazón y quiero pedirte que cada persona que pueda estar viendo este evento en vivo sea tocada y transformada por ti, Señor, que sea bendecida. Y te pido que yo también sea tocado y bendecido en el sentido de que pueda escuchar tu voz y que la gente también pueda escuchar tu voz, Señor, y que tú nos hables a cada uno y que nos hables a través de los unos y de los otros. Guíanos en todo, Señor, háblanos y que en este momento, en este tiempo, Señor, realmente mi corazón esté puesto en ti, esté centrado en ti y que mis oídos y los oídos de mis hermanos, de la gente que está viendo este programa, puedan todos estar atentos a ti para escuchar tu voz hablar a través de todo lo que ocurra, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de las respuestas que yo pueda dar a algunas preguntas, a través de cualquier detalle. Señor, te doy gracias porque tú eres el Dios que nos hablas en cada momento, aun a través de la naturaleza, a través de diferentes situaciones, a través de interacciones con personas, a través de live events, a través de email, Señor, tú nos hablas y lo que más deseamos es escuchar tu voz, Señor. Y te quiero pedir, ayúdanos para que podamos estar bien agarrados a ti, Señor, que nunca nos desviemos. Y te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros y eso es lo más precioso, Señor, el hecho de poder estar contigo. Te pido por cada uno de mis hermanos que está viendo este programa ahora, que todos ellos, que todos nosotros seamos tocados, transformados y edificados por ti, por tu Santo Espíritu, por tu presencia. Y te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, vamos a empezar este live, vamos pues a empezar a disfrutar un poco del hecho de estar juntos, de poder pues tener este tiempo de oración, ahora el hecho de poder tener un tiempo de alabanza también para conectarnos bien antes de empezar a hablar ya de todos los temas. Así que quiero invitarte a que escuches esta alabanza, que puedas sintonizarte con el corazón de Dios y que puedas empezar a alabarle, a darle gloria. Realmente me gusta mucho esta alabanza, así que vamos a ello. Sin más dilación, vamos a por ello. Que el Señor te guarde. Vamos a por ello.
amor nombre me dio. El velo rasgando fue, tu gracia me salvó. No soy esclavo más, en ti tengo libertad. Es Abba Padre, cuánto te amo. Abba Padre, cuánto te amo. Abba Padre, cuánto te amo. Abba Padre, hoy puedo entrar confiadamente en tu presencia. 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 Digamos Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, tu amor no me dio.
Amén. Qué tiempo más bueno, Señor. Abba, Padre. El Señor es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y es tan precioso poder cantar esto y poder disfrutar de esta atmósfera, de esta presencia. Sobre todo del hecho de saber que tú, oh Dios, estás con nosotros. Amén. Señor, gracias por todo. Es tan precioso poder tener momentos de conexión con Dios. Y, mi amigo, lo más importante al final es que tengamos siempre esa comunión, ese contacto con el Señor constantemente, en cualquier momento, en cualquier situación, que podamos tener esa conexión, como al wifi. Entonces, mi querido amigo, el tema de esta semana es vuelve. Es como se llama la palabra clave que solemos poner cada semana. Esta semana es vuelve y habla precisamente acerca de esos momentos en los que nos empezamos a desviar o nos tropezamos por el camino o tenemos circunstancias que de alguna forma nos estorban y que nos crean una molestia en nuestro camino, nos afectan nuestro recorrido, por así decirlo. Entonces, eso es algo que nos pasa más o menos a todos en diferentes momentos de la vida y tenemos que estar muy atentos para ver qué es lo que está ocurriendo ahí y para precisamente poder corregir. De hecho, el Señor dice en su palabra, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y también le dijo Jesús a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Es un tema que es muy, muy, muy interesante. Y como siempre, como cada semana, pues me habéis enviado unas cuantas preguntas. De hecho, bueno, yo ya os he estado hablando al respecto en los emails diarios y ahora pues me habéis enviado preguntas y eso es lo que quiero ver con vosotros ahora mismo. De hecho, si me dais un segundo, voy a terminar de configurar esto. Un segundo. A ver, esto viene aquí. Ya está casi, tened un poquito de paciencia. Que ya está casi. Y ahora esto va para acá y esto va para acá. ¿Así? Perfecto. Y entonces vamos a poner perfecto. De hecho voy a mover esto un poquito así para no estar pues con eso como que estoy así. Venga. Perfecto. Entonces, la primera pregunta dice así. ¿Los tropiezos son parte de la disciplina de Dios para corregir el camino de sus hijos? Entonces yo creo que aquí es importante que tengamos un poco claro también qué es el término tropiezo y a qué nos referimos con tropezar o con desviarnos, porque de hecho recuerdas que en la Biblia dice, pues Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado. Y de hecho habla acerca de las personas que ponen tropiezo a otras personas y dice, ay de aquellos que ponen tropiezos, ay de aquellos, porque realmente es algo que es terrible cuando eres de tropiezo para alguien, en el sentido especialmente cuando hay alguien que de forma consciente no le importa nada y es de tropiezo para los demás. Hay una advertencia, entonces no es que Dios nos ponga tropiezos en el camino, pero sí es cierto que hay momentos en los que nos encontramos tropiezos y hay momentos en los que hay cosas incluso en nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que estaban ahí y entonces pues empiezan a florecer y las empezamos a ver y entonces pues la verdad es que en medio de toda esta situación, no es que Dios nos mande tropiezos, pero en medio de las situaciones difíciles que a veces nos vienen, es un poco como el horno de fuego, de alguna forma que permite que pues los metales sean purificados. De hecho, tú si ahora mismo tienes oro, si imagínate que te encuentras oro en algún sitio, pues entonces si se lo llevas a un profesional en quien puedas confiar, lo que ese profesional hará para purificar el oro, porque generalmente el oro cuando uno se lo encuentra en la naturaleza, yo no he tenido nunca esa experiencia, pero si alguien ha tenido la experiencia, pues quizás los mineros de antaño o la gente que está dedicada a esto, pero cuando encuentras oro, generalmente está mezclado con lo que se conoce como escoria, que no quiere decir que sea algo malo, sino sencillamente es una aleación de algo que tiene menos valor. Entonces, lo que se suele hacer es poner ese oro a calentar con otro material que es como una especie, por así decirlo, es algo que atrae al resto de metales y al resto de otras partículas y otros elementos que están combinados con el oro. Y eso, pues lo que ocurre es que ese material atrae todo el resto de metales y el oro queda en el fondo, porque además es denso, y queda purificado. Y luego ya, pues de eso, pues no sé si se repetirá el proceso varias veces para tener un oro que sea, pues de 24 quilates, totalmente purificado. Y al final, pues, a mi querido amigo, en nuestra vida hay momentos en los que, pues, hay situaciones un poco complicadas, hay situaciones a veces que no entendemos demasiado bien, pero fíjate, una cosa es el tema de los tropiezos
Y otra cosa es de las situaciones difíciles por las que tenemos que pasar. Y a veces es cierto que en nuestra vida nos toca pasar por desiertos. Y hay veces en las que Dios mismo nos lleva por desiertos. Jesús, de hecho, fue conducido por el Espíritu al desierto. Y ahí es cuando se preparó de cara a empezar su ministerio. Antes, pues después de ser bautizado, 40 días en el desierto, en su caso, literalmente, físicamente en el desierto, y después de eso es cuando ya empezó su ministerio. Y eso también es una señal para nosotros. Hay momentos en los que tenemos que pasar por desiertos y son momentos en los que realmente Dios trata con nuestro corazón. Y en esos momentos, como hablábamos antes del oro y de la escoria, en esos momentos de dificultad en los que la temperatura empieza a aumentar por la presión, por las situaciones difíciles, por todo lo que va ocurriendo. No sé si a ti te ha ocurrido, pero quizás tú eres una persona pacífica, una persona que no te sueles enfadar, pero cuando te viene toda esa carga de presión, eres un poco puesto al límite y ahí es cuando quizás te sorprendes a ti mismo, porque te salen todo lo peor que llevas dentro. Pues cuando eso ocurre, si eres sabio y si realmente estás con un corazón que busca a Dios, te darás cuenta en plan de, ¿cómo es que esto está en mí? Ni siquiera me había dado cuenta. Y ahí es cuando pues puedes orar y puedes pedirle al Señor que te purifique, que te limpie de eso. Y así es como Dios obra. En medio de las dificultades, en medio de las situaciones complicadas, cuando somos sabios, cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, cuando estamos buscándole, ahí es cuando podemos ver cosas que no habíamos visto antes. Y es por eso que esos desiertos a veces, esas situaciones complicadas, que no es que Dios nos lleve a una situación difícil o nos lleva a un desierto porque hemos pecado y es el castigo, sino que todos tenemos diferentes momentos de desierto y es parte del proceso y del aprendizaje. Entonces, cuando estamos en una de esas etapas, lo mejor que podemos hacer es estar atentos a Dios y ver cualquier cosa que vemos que nosotros no está bien. Porque cuando eres capaz de discernir en ti mismo cosas que no están bien, eso es gracia de parte de Dios para tu vida. Es como decía Rey David, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces tenemos cosas en nuestro corazón que están mal y que cuando las cosas van bien no nos damos cuenta. Es cuando empezamos a ir por el desierto, cuando vamos por situaciones complicadas, que empezamos a ver cosas que no habíamos visto antes. Entonces, mi querido amigo, si estás en una situación un poco desértica en tu vida, en varios aspectos, pues es importante que puedas dedicar un tiempo para realmente buscar a Dios más que antes, más que nunca, porque ahí es donde el Señor va a empezar a revelarte cosas, áreas en las que quizás estás fallando, cosas en las que no tenías claras, áreas en las que no te habías dado cuenta que tenías quizás pues cosas que todavía no estaban bien delante de Dios y ahí el Señor va a ir mostrándote si tienes un corazón humilde y si tienes un corazón que busca a Dios. Si no, te podrá pasar como al pueblo de Israel, el cual tenía un corazón bastante rebelde, bastante de queja contra Dios, y cuando entró en el desierto, pues al final se tuvieron que tirar 40 años en el desierto y murieron ahí. Los padres, los hijos no, obviamente. Ellos, pues los descendientes entraron en la tierra prometida porque además era una promesa de Dios. Pero mi punto es que realmente cuando pasamos por una situación un poco desértica, cuando pasamos por una situación un poco, pues, de dificultad, es un momento especial. Es un momento en el que ninguno queremos estar, pero cuando ocurre, ahí es donde se prueba también tu carácter como hijo de Dios y ahí es donde puedes recibir enseñanzas y experiencias que realmente te van a marcar. Y yo te hablo de esto por mi experiencia. No te hablo de esto puramente de una forma teórica. Te lo digo porque en mi experiencia, a lo largo de mi caminar como cristiano, he pasado por muchos desiertos de muchos estilos. Y te puedo garantizar que cuando realmente estás buscando a Dios, aún en medio del desierto, Él transforma esos desiertos en vergeles. Aunque por fuera todavía parezcan desiertos, en tu corazón puedes transformarlos, puedes verlos, puedes experimentar ese gozo y esa presencia y esa paz de Dios aún en medio de la peor de tus circunstancias, mi querido amigo. Y ahí cuando eso ocurre es cuando tu fe empieza a crecer, es cuando tú empiezas a sentirte más fuerte en Dios, es cuando empiezas a discernir errores, pecados, cosas que había en ti que no habías visto, tendencias, algunas pecaminosas, cosas que no habías visto, pero que ahí, en la soledad del desierto, ahí puedes verlas. Entonces, mi querido amigo, si hablamos en cuanto a eso, es verdad, Dios usa el desierto y tal. Ahora, en cuanto a tropiezos, en cuanto a tentaciones, en cuanto a todo eso, esas son cosas que el enemigo intenta poner contra nosotros y ahí tenemos que velar y orar para no entrar en ello. No podemos decir, ya es que he tropezado en esto porque Dios me ha puesto este tropiezo para que tropiece. Tanto tropiezo. No.
Cuando tropiezas en algo es porque pues, tienes un área que no está bien y eres tú quien has tropezado con eso. Es importante que podamos discernir y sobre todo es importante que podamos esquivar ese tipo de cosas. Y que cuando veamos algo que no está bien en nuestro corazón, antes de que se convierta en algo que vaya más o algo que pueda causar un tropiezo real, y luego hablaremos un poquito más de eso, antes tenemos que estar suficientemente sensibles y atentos para empezar a tratar en nuestro corazón ese área. Y te repito, yo te hablo de esto con conocimiento de causa porque me ha pasado varias veces de discernir cosas que no estaban bien en mí y que si hubiese dejado pasar, se hubiesen convertido en un problema real que me hubiese afectado y quizás hubiese afectado otras áreas en mi vida, como mi familia o incluso los diferentes ministerios o las diferentes cosas a las que Dios nos llama, en este caso a las que a mí me llama. Por eso es tan importante tener siempre esa actitud de velar y orar. Como decía Jesús a sus discípulos, velad y orad. Siempre con ese radar, siempre preparado, porque es importante saber que cuando hay algo que detectamos, es porque tenemos que tratar con ello. No es para que se quede ahí, tenemos que tratar con ello. De todas formas, vamos a seguir avanzando y seguro que vamos a seguir profundizando un poquito más en este tema en las siguientes preguntas. Vamos a por ello. La siguiente pregunta dice así: ¿puede otro cristiano darte malos consejos que te lleven a desviarte? Es una pregunta muy interesante. De hecho, yo creo que todos conocemos a cristianos que, bueno, pues que van a la iglesia quizás, que son cristianos, pero que luego no tienen demasiada sabiduría en diferentes áreas. Y sin duda alguna, puedes encontrarte a gente, sean cristianos o no, pero hablemos de cristianos, puedes encontrarte a muchos cristianos que quizás con su mejor intención te van a dar un mal consejo. No porque quieran hacerte daño, sino porque no tienen quizás la sabiduría o porque no han crecido en ese área o porque sencillamente están equivocados. Y como cristianos todos estamos creciendo y todos estamos pues buscando más a Dios y estamos en nuestro propio camino. Y entonces pues no somos perfectos y hay momentos en los que podemos con la mejor intención dar un consejo que quizás no es el mejor o dar una indicación o hacer algo que pues nos hubiese gustado realmente que fuese bueno, pero que quizás no es tan bueno como pensábamos. Y de hecho eso también va hacia ti en el sentido de que alguien te puede dar ese tipo de consejos. De hecho, Pedro, y sé que es una situación un poco diferente, pero tú tienes ahí a Pedro y a Jesús. Y Jesús pues le acaba de dar una revelación a Pedro y está súper contento con Pedro porque es aquel que ha discernido que Jesús realmente es el Hijo de Dios, lo ha declarado y él pues le hace esa confesión a Pedro de que tú serás pues Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Algo que realmente me imagino que debió ser un momento impactante en la vida de Pedro. Y en el siguiente pasaje, en el siguiente pasaje, Jesús dice, sí, el Hijo del Hombre tiene que ir y será crucificado y estará 3 días, pero, ¿sabes? Empieza a anunciar su muerte. Y Pedro le viene y le dice, Maestro, que esto jamás te acontezca a ti. Y en ese momento Jesús le dice a él, realmente no quiero decir que se lo dijese a Pedro, pero en la dirección de Pedro le dice, de hecho, creo que está escrito que él giró la cabeza para quizás no hacer sentir a Pedro que estaba diciéndole a él, le estaba llamando Satanás, pero sí le dijo, Satanás, aparte de mí, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres, me eres tropiezo. Es algo muy interesante que Jesús le dice en ese momento, como respuesta a esas palabras de Pedro, a Satanás le dice, me eres tropiezo, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y a veces, mi querido amigo, tenemos gente que nos quiere, gente, algunos de ellos cristianos, otros no, gente que de nuestra familia, amigos de toda la vida, que nos van a querer dar los mejores consejos, algunos de ellos incluso yendo a la iglesia desde hace 20 años. Pero puede que sus consejos no sean lo que tú necesitas en ese momento. Y puede que con todo su cariño te digan algo que está mal y que te quiera llevar por mal camino y que te pueda ser incluso de tropiezo, como Pedro casi es tropiezo para Jesús. Entonces, la clave aquí está en que siempre escucha todo lo que te digan, como dice ese otro pasaje de la Biblia, examinadlo todo, pero no se termina ahí. Ese pasaje continúa diciendo, y retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Nunca menosprecies a alguien que quiera hablar contigo porque quizás piensas que no sabe o que es
pues una persona mayor o que es un niño o que es cualquier cosa, porque puedes perder realmente consejos de la parte de Dios, puedes perder sabiduría si no escuchas a la gente. Examínalo todo. Yo de hecho hay veces que de las personas que menos me esperaba he encontrado ideas, he encontrado sabiduría que me ha dejado impactado. Por tanto, examina todo, pero siempre retén lo bueno, ten discernimiento. Tenemos que crecer en ese discernimiento de escuchar nosotros mismos la voz de Dios, de aprender a discernir cómo suena esa voz de Dios. Cuando Dios nos habla a nosotros directamente, cuando nos habla a través de personas, cuando nos habla a través de la Biblia, cuando nos habla a través de situaciones del día a día, tenemos que aprender a desarrollar nuestro oído y a discernir. Y yo en mi caso, por ejemplo, tengo gente a la que estimo enormemente. Hay gente que son como padres en la fe para mí, gente que estimo de hace muchísimos años, que escucho todo lo que dicen con respeto, pero a la vez hay una máxima que yo tengo y es que jamás recibo nada de nadie de primeras en plan sí o sí, ya está, sí, amén. De una persona jamás. Lo que sí es que siempre, si hay una persona en la que confío enormemente, estoy absolutamente abierto, escucho, analizo, escudriño, pero si en algún momento una persona, incluso la persona con la que más confianza tenga a nivel de ministerio o de cualquier otro área, si esa persona me dice una cosa que no veo clara, no voy a aceptarla en plan de, bueno, no lo veo, pero lo ha dicho él, así que yo le sigo. Siempre uso ese discernimiento y si no lo veo claro, sigo orando al Señor hasta que pueda verlo claro. Lo guardo en mi corazón, respeto esa palabra porque respeto a la persona y además creo en lo que esa persona es y dice, pero también sé que cualquier persona en este mundo es falible. Todos podemos cometer errores o tener errores a nivel en nuestra visión o en diferentes áreas. Por eso es muy importante escucharlo todo. Examinadlo todo, especialmente lo que viene de aquellos que son más grandes en la fe y que tienen más experiencia. Examinadlo todo de puro corazón y estando dispuesto a cambiar nuestra forma de pensar. Pero, a la vez que lo examinamos todo, que sea siempre el Señor, ese discernimiento, el que nos permita entender y ver, y que si no vemos algo claro, que sigamos buscando, investigando, viniendo delante de la presencia del Señor, leyendo en las Escrituras, teniendo un corazón humilde, hasta que podamos ver. Porque al final, mi querido amigo, la gente nos dice muchas cosas, pero tú eres responsable por tu vida, igual que yo soy responsable por mi vida delante del Señor, y tendremos que dar cuentas de nuestra vida. Así que te quiero animar, mi querido amigo, a que siempre escuches a todo el mundo, especialmente a aquellos a los que tienes más estima. Os doy muchas gracias a todos aquellos que estáis realmente, que un milagro cada día os está bendiciendo, y aquellos que me escucháis con tanto respeto y con tanto amor, realmente me siento tan honrado. Y de verdad, gracias por ello. Y creo que podéis recibir mucho de Dios a través de mí, pero a la vez, tened cuidado si en algún momento quizás digo algo, yo también puedo cometer algún error o puedo en algún momento pues quizás no estar acertado a la hora de expresar algo. Así que siempre, siempre, cualquier cosa que escuchéis de cualquier persona, incluido mí, incluido yo, mí, incluido yo, siempre escudriñadlo con las escrituras y pedid al Señor que os dé sabiduría y discernimiento porque es lo mejor que podemos hacer para no desviarnos y para no tener tropiezos. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esto va fluyendo. No nos queda mucho tiempo. Es que cómo pasa el tiempo, hay que ver. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué tienes que hacer en picos de presión cuando tienes muchas cosas y pasas menos tiempo con Dios? Pues hay una persona que de hecho me escribía esta pregunta y me decía, intento pasar con Dios todos los momentos que puedo, pero luego es que no puedo porque mi rutina ahora mismo está alterada, tengo muchas cosas, proyectos y cosas que no puedo dejar a un lado. Entonces, ¿cómo hago para lidiar con eso? El hecho de no estar de pasar tanto tiempo con Dios como solía hacer antes, ¿me puede poner en peligro? Entonces, yo entiendo esta pregunta perfectamente, porque yo he pasado por muchos momentos en los que he tenido esa misma presión y de hecho, aún hoy por hoy a veces paso por momentos así, en los que se acumula todo, en los que, por ejemplo, quiero dar lo mejor para un milagro cada día, para cada uno de vosotros y estoy desarrollando nuevos proyectos, pero a la vez tengo que seguir trabajando en diferentes áreas de Jesús.net, entonces intento sacar todo y no me da la vida. O hay momentos en los que se concentra todo y entonces pues no puedes, al final te afecta. Te afecta en el sentido de que quizás no tienes tanto tiempo como te gustaría para orar o para estar con el Señor. Pero al final, en mi experiencia, lo que he ido aprendiendo es que hay tiempos en tu vida.
Y lo más importante es hacer lo que este amigo que nos escribió esta pregunta dijo, que es, si quizás ahora en este momento tienes pues una situación de que tienes un bebé, por ejemplo, y no puedes levantarte, no puedes estar tanto tiempo a solas en la mañana como te gustaría, porque tienes un bebé que se despierta muy temprano también, o no puedes casi dormir, o tienes cualquier situación, o tienes mucho trabajo, o tienes cualquier cosa, y no puedes literalmente dedicar quizás una hora y media, si estabas, por ejemplo, acostumbrado a eso, para estar con el Señor. Pues aquí la clave está en esa etapa, durante esa etapa, en el tiempo que dure esa etapa. Como decía este amigo, busca a Dios todo lo que puedas, en los momentos libres que tengas, aunque sean 2 minutillos de camino al metro, o de camino haciendo alguna actividad, o en un momento de reposo, o te vas a despejarte un momento y ahí pues te conectas un poco con Dios. Estás haciendo tu trabajo y mientras haces tu trabajo pues intentas hablar con Él y mantener esa comunión con Él, estar atento a su voz y pues te recuerdas cosas que has leído quizás en las escrituras, quizás ahora no tienes incluso ni siquiera casi tiempo de leer la Biblia, pero al menos pues lees el versículo del día que aparece en la aplicación de YouVersion y lees un poquito al menos y estás en ese corazón, ¿sabes? Pues cuando haces algo así, cuando tienes esa actitud, sin duda, puedes pasar sin ningún problema por esa situación. Es verdad que no estás dedicando todo el tiempo que estabas dedicando antes, pero al final el que marca los tiempos es Dios. Lo más importante es que puedas tener ese corazón que le busca, ese corazón que quiere estar con Él. Al final, si tú quieres, por ejemplo, pasar 2 horas con Dios en oración y en haciendo todo, y imagínate que eres negligente en tu trabajo y dejas de hacer cosas en tu trabajo y haces mal lo que tienes que hacer por pasar esas 2 horas, seguramente llegarás un momento en el que sentirás que hay algo que no funciona. Porque al final tenemos una responsabilidad y no podemos poner el trabajo como primero, pero si Dios mismo, creo que esto es muy importante, creo que tenemos que ser capaces de ver todo lo que hacemos como para el Señor. Cada cosa que hacemos, si estás en tu trabajo, quizás en tu trabajo secular, como se suele decir, porque eres empleado en una fábrica, en una oficina, tienes una empresa, tienes algo que puede ser considerado como secular, pero a veces tenemos la idea de que tenemos nuestro tiempo espiritual por un lado y luego tenemos nuestras tareas del día a día y todo. Sin embargo, lo que nos invita a la Biblia es que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso es lo que tenemos que tener a la hora de hacer también nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, pues en mi caso, es verdad que lo mío está más relacionado con un punto de vista ministerial, porque es todo lo que tiene que ver con un milagro cada día, Jesús.net. Y entonces hay muchas vidas, muchos que estáis detrás que sois impactados de alguna forma por lo que hago y por eso pongo mi corazón, mi alma y todo lo que puedo para intentar daros lo mejor y para que seáis bendecidos al máximo. Y entonces, pues es verdad que ahí puedes ver quizás. Podrías decir, Cristian, lo tuyo es de ministerio y entonces ahí sí, pero yo estoy en una empresa, estoy haciendo algo y entonces pues me siento mal porque no puedo dedicar tanto tiempo a Dios. Si ese es tu caso, me gustaría que le des la vuelta a esa situación y veas que ese tiempo que estás dedicando en la empresa, por ejemplo, en tu trabajo, es algo que realmente tienes que estar haciendo como para Dios. Es tu ofrenda a Él también, el hecho de que seas alguien que está haciendo bien su trabajo, para que así pues tu empresa pueda funcionar bien y que los clientes sean bendecidos con un buen servicio. Imagínate, yo ahora mismo, vamos a poner un ejemplo para que veas un poco lo que quiero decir. Imagínate, estás trabajando en una compañía de teléfonos, por ejemplo. Y en esa compañía de teléfonos tienes un servicio de atención al cliente para aquellos que tienen problemas en su teléfono. Entonces tú dices, yo es que estoy aquí haciendo algo que es pues ayudar a gente que tiene problemas con su teléfono, pero es que aquí no estoy haciendo nada por el reino de Dios, no estoy ayudando a nada y yo quiero hacer cosas en el ministerio, por ejemplo, imagínate. Y entonces imagínate que un día, pues a mí el teléfono no me funciona bien y tengo problemas con internet y llamo al servicio técnico y justamente por una casualidad me conectan contigo. Y tú como estás concentrado en decir que no estás sirviendo a Dios porque no estás en el ministerio, porque no están haciendo programas de internet, porque no están haciendo tal, pues estás frustrado y entonces cuando hablas conmigo sin saber que soy yo, me atiendes mal, imagínate. Pues ahí, sin saberlo, podías haberme bendecido y podías haber bendecido también en ese sentido un poco el reino de los cielos porque me hubieses hecho la vida más fácil. Entonces, lo que quiero decir con eso es que cualquier cosa que tú hagas, que estás desarrollando a nivel de trabajo, a nivel de, pues, de estar con tus hijos en casa, si eres ama de casa o amo de casa, cualquier cosa que estés haciendo, cuando lo haces para Dios, eso da fruto. Cuando lo haces además guiado por Dios y Él te quiere guiar y te quiere
dirigir. Y entonces es importante que sepamos que hay momentos en los que quizás pues la carga de lo que estás haciendo te va a llevar a quizás no tener tanto tiempo como te gustaría para poder pues invertir en leer la Biblia o en orar o tal. Entonces no pasa nada si tu corazón está bien conectado con Dios y si además cada cosa que haces lo haces como para Él, porque al final esa conexión perdura. Que es lo más importante. A veces también tenemos la costumbre de centrarnos solamente en cosas que medimos. Pues cuánto tiempo estoy orando, cuánto tiempo estoy haciendo, cuántos capítulos estoy leyendo. Y al final podemos caer también en rutinas y en una forma que al final sustituye a la relación real que Dios quiere con nosotros. Y en mi caso, a mí me ha pasado momentos en los que he sentido que realmente Dios de alguna forma ha permitido que tenga excesos como de trabajo, en plan así, para que me dé cuenta de que mi relación con Él es mucho más que mis 40 minutos que paso en la mañana o mi hora y media que paso con Él. Es mucho más que eso. Y tu relación con Dios, mi querido amigo, es mucho más que eso también. Por tanto, te quiero animar, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Y eso sí, una vez que ya tengas ese pico, como nos decía este amigo, cuando tienes un pico en el que quizás estás unos días, unas semanas quizás a tope, pues en medio de ese tiempo intentas estar lo máximo que puedas con Dios. Y cuando ya ese pico empiece a bajar, y cuando puedas, entonces ahí sí, empiezas otra vez a recuperar tu rutina, tu dinámica, empiezas a tener otra vez más tiempo en la mañana con Dios, por ejemplo, a leer más la Biblia y recuperas. Porque ha sido algo puntual. Otro problema también es cuando alguien ya empieza a acostumbrarse a eso. Recuerdo, de hecho, una persona que pues estaba en las preguntas y decía, yo es que antes pues, bueno, me he acostumbrado a ver, por ejemplo, el culto online, el servicio del domingo de la iglesia online y ahora pues me cuesta volver a lo presencial. Entonces, ¿sabes? Es verdad que dentro de todo eso, pues hay muchas particularidades y hay personas que literalmente no pueden asistir al domingo a la iglesia porque tienen quizás niños pequeños, no tienen un modo de transporte o son personas ya de bastante edad. Entonces, hay diferentes situaciones. Pero cuando pudiendo hacerlo, vemos que hay algo que de alguna forma quizás nos impide hacerlo, porque quizás es más cómodo o es más de una forma o de otra, ¿sabes? Al final tenemos que ser muy, muy, muy estar muy atentos a lo que realmente sentimos de parte de Dios y qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada momento, a dónde nos está dirigiendo el Señor y qué es lo que Él nos muestra que tenemos que hacer en cada momento. Y, por ejemplo, si estás ahora en una situación en la que pues no sabes qué hacer, si puedes ir a la iglesia, pero te gustaría ir, pero de otra manera tampoco lo sientes demasiado, mi consejo para ti sería, si puedes ir, ve. Y además, en algún momento, pues combinas también con online, que también es bueno, pero es bueno tener esa fraternidad con los hermanos y es bueno que si tienes la oportunidad, si no estás en uno de esos picos y ya otra vez vuelves a tu situación un poco más normal, que recuperes esa normalidad en la medida de lo posible. Y si no quieres, mira a ver qué es lo que está ahí funcionando, porque ahí puede que haya algún tropiezo, algún problema, alguna cosa que no habías visto. Así que mi querido amigo, vamos adelante, nos quedan unas cuantas preguntas y no nos queda casi tiempo. Vamos a por ello. ¿Es lo mismo desvío que tropiezo? Pues la verdad es que no soy un experto en el tema. Yo solamente sé que hay pues desvíos y hay pues cosas que nos quieren apartar de Dios a las que tenemos que tener cuidado, de las que tenemos que tener cuidado. Pero si piensas un poco en ello, es verdad que lo que me viene a la mente al menos es que el desvío es algo que ocurre de una manera en la que pues no te das casi cuenta, tú sigues avanzando, estás avanzando por el camino, pero sin embargo te estás desviando. Quizás estás tomando más o menos conscientemente un camino que te está apartando del camino original. Pero es algo progresivo, no es algo que, pues, no es algo violento, no es algo de golpes, no es algo que de poco a poco te va ocurriendo. Como en la historia que os conté el lunes, cuando estaba pues con mi padre, estaba pues paseando y entonces pues en Valencia y resulta que pues que tomamos un camino equivocado y al final terminamos en otro sitio pensando que iba a ser una paralela la calle y nos llevó a un sitio totalmente apartado. Es algo progresivo que a veces no te das casi cuenta. Los tropiezos generalmente, si te imaginas en la imagen de lo que es un tropiezo, es que tú vas caminando y de repente tropiezas y te caes. Es algo brusco, es algo que te impacta, que te afecta. Quizás pues alguien que ha tenido una situación complicada a nivel personal y eso pues te afecta en la fe o te afecta de diferentes formas. Eso sería quizás lo que yo definiría un tropiezo. Entonces, al final tenemos que tener cuidado con las dos.
los tropiezos cuando nos quieran venir, pues esa situación que nos quiere llevar a dudar de Dios o a, de alguna manera, pues estar enfadados o a no saber qué hacer, todo ese tipo de cosas que son más violentas, una situación inesperada, algo que nos impacta. Cuando nos viene eso, tenemos que estar preparados para poder reaccionar de una forma que siempre estemos agarrados a Dios. Y cuando sea más civilino y que sea más una desviación por el camino, igualmente tenemos que estar con el radar para decir, oyes, me estoy desviando. ¿Qué es esto? No debería estar aquí. Debería estar ahí. ¿Qué está pasando? E igualmente estar con el radar puesto para enseguida, Señor, ¿qué es lo que está fallando aquí? ¿Qué es lo que debo hacer? Así que no sé muy bien si la definición es del todo correcta, pero lo que yo soy capaz de ver es que el desvío es más algo paulatino y que no te das demasiada cuenta, o que es algo más sutil. El tropiezo es algo más brusco, pero en cualquiera de los dos casos, al final necesitamos tener esa sensibilidad y ese discernimiento para ser capaz de esquivar y para ser capaz de volver otra vez al camino original. Vamos a ver una pregunta más, a ver si nos da tiempo y después pues ya tenemos que pasar. Hoy me he desviado unas cuantas veces en la vida recurrentemente, dice esta persona. ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado? La Biblia dice que cuando venimos delante de Él con un corazón arrepentido, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es verdad que hay veces, hay pecados o hay situaciones que a veces nos atacan realmente y que son como una debilidad que tenemos. Y ahí esa debilidad es algo que tenemos que confrontar. No podemos vivir con eso. No podemos vivir toda nuestra vida diciendo, no, es que yo tengo esta debilidad y de alguna forma justificar ese pecado. No podemos hacer eso. También es verdad que hay momentos en los que luchamos, intentamos dejar pues cosas y a veces pues es como que sentimos que no podemos. Y entonces la clave aquí está en que tenemos que saber que realmente sí que podemos ser libres de ese tipo de cosas que son un tropiezo para nosotros. Si, por ejemplo, tienes actitudes pues, con la bebida, por ejemplo, con bebidas alcohólicas, con el sexo o diferentes prácticas sexuales, con diferentes problemas a nivel de trabajo o de integridad a la hora de hacer cosas o pues, de intentar pues, quizás no ser del todo honesto, etcétera, etcétera. Con ese tipo de cosas, cuando vemos ese problema, puede haber un periodo más o menos de realmente estar en nuestro corazón y de estar pues intentando ser libre y de pues, quieres y no puedes de alguna manera. Hay un periodo, puede haber como un periodo de transición, pero la verdad y la clave está en que cuanto más te acercas a Dios, más sabiduría recibes de su parte para poder ser verdaderamente libre de todo esto. Como te decía hace unos días, al final tiene que ver con dónde pones tus ojos. Cuando tienes un problema y cuando tienes una situación así que para ti es un tropiezo, primero tienes que verla, pero tus ojos no tienen que quedarse ahí. Tienen que estar puestos en Jesús y ser capaz de entender que ese tropiezo, esa tentación, ese pecado, viene y está ahí para destruirte. Y que además es algo que te va a afectar y que tiene una consecuencia para tu vida. Por tanto, tienes que ser capaz de poner tus ojos en Jesús y de dejar que su realidad te ayude a dejar todo ese tipo de cosas a un lado. Porque al final, mi querido amigo, cuando ponemos nuestros ojos en ese tipo de situaciones, al final lo que hacemos es que estamos perdiendo la eternidad y estamos perdiendo todo lo que es de Dios de referencia para centrarnos en cosas que son puramente materiales, humanas, temporales, si quieres decirlo así. Y no es sabio. A todos nos viene ese tipo de cosas y el enemigo lo que más intenta es que estemos confundidos y que estemos en esa dinámica de estar centrados en ese tipo de cosas. Pero la clave está, pon tus ojos en Jesús y pídele que te ayude a ser libre por completo de ese tipo de pecado y sobre todo, tómatelo muy en serio, apártate de ese tipo de situaciones, apártate de ese tipo de cosas malas. Y por supuesto, ten la paz de que Dios te perdona. Ahora, debes ser sabio para no caer y caer y caer y caer. Es decir, si has caído un montón de veces, y yo sé lo que es eso porque también he pasado por una situación así, pero si has caído muchas veces tienes que llegar a un momento en que digas, no, hasta aquí, hasta aquí. De todo corazón no voy a hacerlo más porque sé que esto tiene estas repercusiones y porque además eso es algo que no quiero participar. Y conscientemente la próxima vez que te quiera venir eso, apartas tus ojos de ahí y lo pones en Jesús y estás firme. Mi querido amigo, dedicaremos un programa también a hablar de este tema más adelante. Pero ahora estamos ya casi terminando, así que me gustaría ver una pregunta más
antes de pasar ya a la oración. Y es esta. Dice, tengo miedo de desviarme o de cometer errores y eso me lleva a no hacer nada, a la inactividad. ¿Qué puedo hacer? Al final, mi querido amigo, el no hacer nada es peor que casi que hacer algo mal. Depende, por supuesto, de cómo esté tu corazón. Dios no nos llama a tener miedo. Él no nos llama a vivir una vida de miedo, de temor, ni a estar con esa, con esa inseguridad, ni con ese resquemor de que es que puedo cometer un error. La clave aquí está en tu corazón y en estar atento a la voz de Dios en la medida de lo posible. Entonces, tú buscas al Señor y quieres hacer algo y buscas al Señor, pero pues no tienes una claridad total. Quieres dar un paso, quieres probar. Entonces, aquí hay una serie de preguntas prácticas. El paso que quieres dar, por ejemplo, imagínate, es que creo que Dios me está llamando a aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. Entonces, quizás no puedes tener una convicción 100% de si Dios te está llamando a aprender la guitarra, pero hay una serie de indicadores ahí, como por ejemplo, pues ¿hay algún riesgo asociado a que tú aprendas la guitarra? Probablemente no. Quizás lo único, tu esposa, que acabe harta de ti si estás tocando la guitarra a las 3 de la mañana, pero no hay un gran peligro ahí. ¿Hay algo que esté mal en tocar la guitarra? ¿Hay algo que sea moralmente, éticamente, que esté mal? O sobre todo que tú disciernas que esto no. Probablemente no. ¿Sientes paz en tu corazón de que debes hacerlo? Quizás no sientes paz, pero tampoco sientes que no. Entonces, mi punto está, cuando ves algo que es como neutro y que de alguna forma te gustaría hacer, pues si no tiene ningún riesgo, si no te requiere una inversión enorme, si no es nada en plan así, sino que es algo que tienes a mano casi y que no es malo, no es nada así, pues prueba. Prueba, intenta empezar a tocar la guitarra, mira a ver si funciona, si no, si fluye, y así pues al final podrás decir, ¿sabes qué? Tenía la intención de hacer esto, lo he probado y creo que no es lo mío, sinceramente, no creo que sea lo que Dios me llama a hacer. O quizás, ¿sabes? Me sorprendo a mí mismo, tengo un talento que es innato y no lo sabía. Y además puedo empezar a servir a Dios de esta forma con la guitarra. Por ejemplo, pues al final muchas cosas en nuestra vida, al final es solamente cuestión de probar. Y de hecho en Eclesiastés dice que muchas veces no sabemos qué es mejor, si esto o lo otro. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es sembrar un poco en todas partes, siempre y cuando lo que vayamos a hacer tengamos paz en nuestro corazón o al menos no veamos claramente un no y sobre todo, obviamente, que no sea algo que esté condenado por las escrituras, algo que sea malo. No puedes decir, no, es que estoy pensando quizás si mentir a mi jefe, pero siento paz en mi corazón para mentir a mi jefe. No sientes paz. Lo que necesitas es un buen recordatorio de que no tienes que hacer eso. Entonces, mi querido amigo, mi punto para esta pregunta, y ya terminamos con esto, es que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y no tenemos que tener miedo de probar. Los bebés, por ejemplo, ¿cómo aprenden a caminar? No aprenden a caminar meditando y diciendo, es que si doy un paso equivocado me voy a caer. ¿Y cómo puedo hacer? Voy a ver un tutorial a ver si soy capaz de no caer. Los niños dan pasos y se caen 10.000 veces antes de al final ya por fin dominar la técnica y empezar a correr y ser pues habilidosos con todo lo que hacen. Porque hay un proceso de crecimiento y vas a cometer errores, mi querido amigo. Lo importante es que no sean errores que se combinen con pecado o errores destructores, en plan de, pues es que me gustaría hacer un negocio y venga, voy a pedir un préstamo al banco de 10.000 dólares. No, porque eso sería falta de sabiduría. A no ser que después de orar realmente ves una confirmación súper clara y eres maduro y tienes una convicción y además tu esposa está también de acuerdo contigo, lo veis claro, ¿sabes? Hay una serie de indicadores ahí que son muy importantes tener en cuenta, pero a no ser que todo eso se dé, por ejemplo, el hecho de que te dé una corazonada y quieras probar algo que te pone en peligro a ti o que pone en peligro tu economía familiar, tu estabilidad, eso es necio. Y si quieres hacer eso, seguramente vas a acabar mal, vas a realmente llevarte un palo bastante grande. Pero mientras que no sean cosas así, sino que sean cosas quizás más del día a día, prueba. No sabes cómo hablar a alguien de Jesús, pero vas y lo pruebas y haces lo que puedes y cometes errores y de ahí aprendes. Es lo que me ocurrió a mí también. Cuando estaba en el instituto, había conocido a Jesús, quería hablar a la gente de Jesús y a veces era pesado. Y ahora me doy cuenta de que a veces era realmente muy pesado, pero así es como empecé a aprender y así es como pues empecé a darme cuenta de errores que cometía, de cosas que no tenía que hacer y al final caminando se hace el camino y aprendemos a caminar. Por tanto, mi querido amigo, no tengas miedo de cometer errores, pero eso sí, evita
cualquier cosa que te pueda poner en peligro, que no sea según el corazón de Dios o aquello que pueda sencillamente pues realmente ser un problema para ti o para tu familia o algo que realmente sientes que Dios te llama a no hacer, pero tú por cabezota quieres hacer. Eso estaría mal. Mi querido amigo, hasta aquí hemos llegado. Ay, es una pena que tengo todavía dos preguntas más, pero os tengo que dejar porque tenemos que terminar una serie de cosas ahora, ya no tengo más tiempo. Pero ha sido un placer tan enorme poder estar con vosotros y me gustaría terminar este tiempo orando por vosotros, como siempre, por supuesto. Entonces, dejadme un segundito. Voy a poner esto y vamos a tener un tiempo muy rápido de orar. Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por cada persona que está viendo este live. Te doy gracias porque estás con nosotros, porque nos amas de una forma realmente impresionante, Señor. Te doy gracias porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios mío. Te doy gracias porque nunca nos abandonas, porque a pesar de nuestros fallos y de nuestros errores, siempre estás ahí con nosotros y tienes paciencia con nosotros y nos apoyas y nos levantas, nos ayudas a levantarnos, aunque caemos a veces en situaciones, en circunstancias y tenemos todavía ahí errores, pero te doy gracias porque estás con nosotros, Señor. Y te doy gracias porque amas a cada una de las personas que están viendo este programa live ahora. Te doy gracias por cada uno de mis amigos que está viendo este programa, tanto en directo como en diferido, Señor. Y te pido que cada uno de ellos y yo mismo, que cada uno de nosotros estemos con nuestro corazón totalmente abierto a ti, Señor. Sea que tengamos mucho tiempo o poco tiempo, sea que tengamos una situación excepcional ahora o estemos en una rutina, en una situación más normal, más cotidiana, pero sea como sea, Señor, que nuestro corazón esté siempre centrado en ti, Señor. Que cuando veamos algo que está mal en medio del fuego de la prueba, aunque estemos en un desierto o estemos bien, pero cuando veamos algo que está mal en nosotros, ayúdanos a inmediatamente venir delante de ti y corregirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para saber cómo multiplicar todo lo que nos das, Señor, para poder bendecir a otras personas, para poder hacer un mejor uso de lo que nos das, de lo que pones en nuestras manos, de nuestros talentos, de nuestro tiempo. Ayúdanos a no tener miedo de cometer errores, pero a la vez ayúdanos a ser sabios para no meternos en situaciones en las que tú no nos estás llamando. Ayúdanos a ser sabios para escuchar tu voz y para ser movidos por el mover de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a estar más tiempo contigo, a ser valientes y a la vez a ser sabios, Señor. Te pido que nos ayudes para nunca desviarnos, para estar extremadamente atentos, Señor, a cualquier detalle, a cualquier señal, a cualquier indicio que nos pueda mostrar que estamos desviándonos, Señor. Ayúdanos a ser capaces de sortear los tropiezos que las tinieblas quieren poner contra nosotros. Y te pido, muéstranos más de ti, llénanos más de tu presencia. Y te pido por todos mis hermanos, Señor, que todos ellos puedan ser tocados y transformados en lo más profundo de su corazón. Quiero pedirte que aquellos que están viviendo en una especie como de situación en la que están yendo en sus propias fuerzas humanas y que tienen una fe bastante racional, pero que no consiguen tener una experiencia contigo, quiero pedirte que les sorprendas hoy, Señor. Que tengan una experiencia contigo como nunca antes, que les impacte y que les haga ver que tú eres el Dios de Israel, el Dios eterno, el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es auténtico como nadie más, aquel que es tan real, que es más real que la vida misma. Y quiero pedirte que puedan verlo y empezar a cambiar su forma de verte, su forma de entender la vida, y que sean tocados por ti y empiecen a vivir una vida cerca de ti, Señor. Quiero pedirte que nos llenes más de tu Espíritu Santo, más de tu presencia. Señor, perdónanos por tantos fallos que a veces cometemos, perdónanos por nuestras imperfecciones y te pido, ayúdanos a aprender, ayúdanos a crecer, ayúdanos a estar más y más contigo, Señor, porque te amamos en lo más profundo de nuestro corazón, a pesar de nuestros fallos. Te amamos en lo más profundo de nuestro corazón y queremos estar contigo. Es lo que más deseamos, es lo que más deseo. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos también, ese mismo fuego arda en sus corazones, ese mismo fuego de estar contigo, de desear estar contigo más que nada más que ninguna otra cosa, que ese mismo fuego arda también en sus corazones, Señor. Te pido que nos llenes de tu Santo Espíritu y de tu presencia, que nos ayudes a darlo todo por ti cada día, Señor, a seguirte y a servirte en todo, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, eres nuestro todo. Y te pido que podamos vivir cada día de esa forma, y que tú seas el todo y en todos, ahora y
por los siglos, y que nunca tengamos miedo y que a la vez siempre estemos rendidos delante de ti, Señor. Que tu nombre sea levantado, que el corazón de mis hermanos sea avivado y encendido, Señor, y que aquellos que están tibios y que están caídos se levanten en fuego y con tu presencia como nunca antes, y que puedan sentir ahora mismo tu fuego y tu calor en sus vidas, Señor. Que puedan sentir el toque de tu Espíritu Santo en ellos y que puedan realmente experimentar tu presencia como nunca antes, Señor. Te doy gracias por todo y te pido que nos guíes en cada cosa que tenemos que hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, gracias por haber estado en este evento en vivo. Te llevo en mi corazón, ya lo sabes, oro por ti cada día, cada uno de vosotros, sois miles, no puedo orar cada uno por cada uno de vosotros, pero oro en conjunto y también oro para que el Señor me guíe por motivos en concreto, cosas que Él quiera que ore por vosotros, para que pueda tener esa sabiduría para todo lo que es desarrollado con un milagro cada día. Quiero pedirte, mi querido amigo, que ores por mí, que ores para que tenga cada vez más sabiduría a la hora de coordinar y de dirigir las cosas, para que podamos tener un impacto cada vez mayor a través de un milagro cada día, bendecir a más personas. Quiero invitarte a que puedas compartir también un milagro cada día con más personas para que puedan ser bendecidas también. Y quiero pedirte pues que estemos juntos en esto y que podamos pues juntos estar unidos y que podamos pues trabajar en este área para poder bendecir al máximo de personas que podamos. Así que, mi querido amigo, mil gracias por estar ahí. Me tengo que ir ya, pero te llevo en mi corazón. Gracias por existir, eres un milagro. Y te veo en el próximo live y mañana nos vemos. Cuídate mucho. Hasta pronto. Adiós.